Bueno, ¿quieres aprender a preparar estas espectaculares arepitas de queso? Les cuento, tengo acá 2,5 tazas de agua tibia y le voy a agregar sal y mantequilla. Una cucharada de mantequilla. Disolvemos un poco la sal más que todo y añadimos nuestra harina, que vendrían siendo 2 tazas. Poco a poco y vamos mezclando para que no se formen grumos. La medida normalmente es 2 tazas de harina de maíz precocida por 2,5 tazas de agua. A mí me gusta colocarle primero el agua, pero bueno, hay gente que le coloca primero la harina. Eso es a gusto de cada quien. Bueno, y una vez que se despega el recipiente donde la estamos amasando, si ven la textura, le vamos a añadir el queso. Para eso tengo 1,5 tazas de queso mozzarella rallado. Pueden usar cualquier tipo de queso tipo paisa o cualquier tipo de queso semiblando. Y también tengo un poco de queso parmesano. A mí me gusta también usar queso de año o queso costeño, pero no tenía a mano, así que voy a usar estos dos. Amasamos bien. Al agregar los quesos noto que se empieza a endurecer la masa, ¿sí ven? Así que tengo a mano un poco de agua y le voy agregando hasta que quede de la textura deseada. La clave de una buena arepa es el amasado. Bueno, en este momento, así como ustedes pueden ver, ya se volvió a despegar, miren la textura. La vamos a dejar reposar unos 3 a 5 minutos y volvemos a amasar unos 2 o 3 minutos más y formamos nuestras arepas. Bueno, comenzamos. Tenemos el agua cerca, nos mojamos las manos, agarramos la medida deseada de harina y hacemos una bola con ella. Les voy a mostrar varias formas en que pueden hacer sus arepas. Una vez que está lista, la comienzan a apretar de esta forma y le van dando vueltas. Ok, lo estoy haciendo suave para que ustedes puedan verlo. Y cuando está ya prácticamente plana, la ayudan con las manos o con los dedos, la palma, terminan de redondear y listo. La llevamos a un sartén. Como estas tienen queso, no queremos que se nos quemen, la voy a colocar en un sartén a fuego medio bajo. 6 minutos, lo volteamos 7 minutos, la abrimos, rellenamos y vamos 2 minutos por cada lado. Vamos con otra forma distinta en que yo hago las arepas o las formo. Mismo procedimiento. Y le voy dando así. Estoy haciendo súper suave para que ustedes lo puedan apreciar. Más que todo, toda esa gente que me sigue, que no es venezolana, que nunca ha hecho arepas, o tanto venezolano que me dicen, mira, me fui de mi casa, estoy en Perú, estoy en Argentina, en Chile, en España, no sé hacer arepas. ¿Ven? Súper fácil
y les voy a mostrar otra tercera forma de hacer las arepas. Bueno, mojamos un poquito la superficie, agarramos una bolsa, la colocamos sobre ella. No importa qué tipo de bolsa, incluso pueden usar la bolsa donde viene la harina. En este caso yo estoy usando harina pan. Pueden usar la bolsa donde viene la harina sin ningún tipo de problema. Redondeamos o hacemos una bola. La llevamos a nuestra bolsa y aplastamos. Le damos la forma que queremos y listo. ¿Vieron qué fácil? Más fácil, imposible. Lo que hice fue colocarle una gotica de aceite y con un papel esparcí o moví ese aceite por toda la superficie del sartén y una vez caliente coloqué las arepas. Ahora vamos a ver cómo van las arepas. Esta ya está lista para voltear. La podemos dejar un poco más de tiempo si la quieren un poco más dorada. Yo lo que voy a hacer es, la dejé 6 minutos, la volteé, la voy a dejar unos 7 minutos y la vuelvo a voltear unos 3 minutos y listo. Y pasaron los 7 minutos. Vamos a ver. Ya están listas estas arepas. Las voy a sacar para el siguiente paso. Con cuidado porque se me pueden quemar. Calientes las arepas recién sacadas del sartén. Lo que vamos a hacer es abrirlas con cuidado porque se pueden quemar. Pueden usar una servilleta si no tienen suficiente tolerancia al calor. O las pueden colocar sobre una tabla como yo estoy haciendo. Mojan un cuchillo y las van a abrir un poco, ¿verdad? Y lo siguiente que van a hacer es colocarles queso por dentro. Acabo de probar la masa y esto está buenísimo. Yo tengo queso mozzarella fresco que acabo de cortar en láminas. Si ven que está irregular, lo acabo de cortar con un cuchillo, con mucho cuidado. Pueden usar queso crema o pueden usar queso rallado, lo que ustedes tengan a mano, no se preocupen por eso. Yo las he hecho con queso gruyere, las he hecho con varios tipos de queso. Miren cómo está eso, que se volvió a pegar por el queso. Le vamos a añadir este mozzarella y las volvemos a llevar unos 2 o 3 minutos a nuestro sartén. La vamos a dejarnos 2 minuticos por lado. Ya empecé a disfrutarme de mi arepita de queso. ¿Acaso existe algo mejor que esto? Arepita de queso para desayunar. ¿La van a preparar? Déjenme saber en los comentarios, dale like al video. Los quiero, ya saben. Hasta la próxima receta.